Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Fabián Andrés Quintero Méndez. Me tocó exponer el tema de capa 2 del modelo de OTSI. Su nombre es capa de enlace de datos. Y pues vamos a comenzar con la exposición. Primero que todo, vamos a comenzar con definir para qué sirve, qué proporciona, las funciones y cuáles son los objetivos de esta capa del modelo OTSI. Bueno, pues ya dijimos que es la segunda capa del modelo OTSI. Nos proporciona servicios a la capa de red, que es la siguiente capa del modelo OTSI. Entre sus principales funciones están la iniciación y terminación e identificación, segmentación y bloqueo, sincronización de octetos y caracteres, delimitación de la trama y transparencia, control de errores, control de flujo, recuperación de fallos, gestión y coordinación de la comunicación. Aparte de esto, algunas características de esta capa es que también tiene un direccionamiento físico a través del hardware, el cual también se utiliza para el transporte de datos utilizando tramas sobre la capa física. A nivel de LAN son comúnmente usadas por las direcciones MAC, que esto lo veremos más adelante. Además, la capa de enlace de datos se divide en dos subcapas, la subcapa MAC y la subcapa LLS, que las veremos más adelante cada una de ellas y cuáles son sus principales características. Entre los principales objetivos de esta capa de enlace está conseguir que la información fluya libre de errores entre dos máquinas que estén conectadas directamente en un servicio orientado a una conexión. También se dice que es responsable de la transferencia fiable de información a través de los circuitos de transmisión de los datos. Vamos con la siguiente diapositiva, que es la función de la capa de enlace de datos, que después es preparar los paquetes de la capa de red para su posterior transmisión, y esta también permite el control de acceso a los medios físicos, es decir, prepara los datos para la red física como tal, como lo vemos en la imagen, a través de un router. Están también los servicios básicos de esta capa, es que permite a las capas superiores acceder a los medios usando técnicas como tramas, y controla cómo se ubican los datos en medio y cómo reciben los datos desde los medios utilizando técnicas como el control de acceso a los medios y la detección de errores. También una función principal del modelo de capa de datos pues es transmitir estos datos a las capas superiores. Ya luego tenemos los términos que se utilizan pues en esta capa para que entendamos mejor las diapositivas. La trama, que es la PDU de la capa de enlace de datos, el nodo, que es la notación de la capa 2 para dispositivos de red conectados a un medio común. Los medios, existen medios físicos y medios lógicos. Los medios físicos son para la transferencia de información entre nodos. Dos o más nodos conectados a un medio común es una red física como tal. Aquí tenemos la imagen, aquí tenemos cada uno de los componentes, por decirlo así, esta capa 2, que son la trama, el nodo, los medios y la red. Aquí tenemos un ejemplo de cada uno de ellos con imágenes para que lo podamos apreciar mejor. Ahora vamos a continuar con las subcapas de este modelo de enlace, que es la subcapa de modelo de control de enlace lógico, que es la LLC. Esta capa es una interfaz entre la capa MAC y la capa de red, suministrando los medios para servicio de conexión basado en reconexiones sobre un enlace de datos. ¿Esto qué quiere decir? Que el control de enlaces lógicos define la forma en la que los datos son transferidos sobre el medio físico, proporcionando servicios a las capas superiores. En la más alta de las subcapas, el de enlace de datos, definidas por la IEEE, y la responsable del control del enlace lógico. También se dice que la subcapa LLC maneja el control de errores, control de flujo, entretramado, control de diálogo y direccionamiento de las subcapas MAC. Los protocolos que sigue esta subcapa de la capa de datos 2 es
la interfaz LLC y la interfaz LLC MAC. Las interfaces con las capas inferior MAC y con la capa superior de red son los dos que mencionamos anteriormente. También se dice que coloca información en la trama que identifica qué protocolo de capa de red está siendo utilizado por la trama. Esta información que permite varios protocolos de la capa 3, tales como IP o IPX, utilizan de la misma interfaz de red y los medios. ¿Esto qué quiere decir? Que la interfaz LLC MAC especifica los servicios que la subcapa LLC refiere. Y también independiente del acceso o la tipología de la subred y el tipo de acceso al medio. También se tiene que la interfaz LLC, que es la capa de red del modelo OXI, especifica los servicios que la capa de red modelo OXI obtiene de la capa de enlace lógico, independiente de su configuración. Ahora vamos a la subcapa MAC, que es la Media Access Control. El control de acceso al medio pues proporciona a la capa de enlace de datos el direccionamiento y la delimitación de datos, de acuerdo con los requisitos de la señalización física del medio y al tipo de protocolo del enlace de datos. Bueno, se tiene que la subcapa MAC tiene como principalmente dos objetivos o dos responsabilidades principales, que la primera es el encapsulamiento de los datos y la segunda es el control de acceso al medio. Comencemos con el encapsulamiento de los datos. El encapsulamiento de los datos los suministra dependiendo de varias características. La primera de ellas es la delimitación de las tramas. La capa MAC, para delimitar las tramas, agrega un encabezado o un tráiler a la PDU de la capa 3 que ayuda a la configuración de los bits en el nodo receptor y ofrece una sincronización entre nodos de transmisión y recepción. Después de la delimitación entre tramas, procede al direccionamiento. Esto lo hace con cada encabezado porque cada encabezado contiene una dirección física, que es la dirección MAC, que permite a una trama que se envía a un nodo de destino. Después del direccionamiento viene la detección de errores. Cada trama de Ethernet contiene un tráiler con una comprobación cíclica de redundancia. Si estos dos cálculos de esta detección de errores coinciden, pueden asumirse que la trama recibió sin error. De lo contrario, esta trama se dice que tuvo errores y pues no puede ser enviada. Ya después que hace su principal objetivo, que es el encapsulamiento de los datos, procede al control de acceso al medio. Esto lo hace porque la subcapa MAC controla la colocación de las tramas en los medios y el retiro de las tramas en los medios. Esto incluye el inicio de la transmisión de las tramas y la recuperación por fallo de la transmisión debido a colisiones. También está el método de control de acceso al medio para Ethernet, como es el SSMA-SD. Todos los nodos dispositivos en este segmento de red comparten el medio, pero todos los nodos de ese segmento reciben las notificaciones de las tramas transmitidas por cualquier nodo de dicho segmento. La capa de red y cómo se divide la trama, que es la que tenemos, que tiene tres, por decirlo así, tres divisiones, que son los datos, el encabezado y el tráiler. Los datos ya dijimos que es el paquete de la capa de red, el encabezado que contiene una información de control como direccionamiento y está ubicado al comienzo de la PDU. Y el tráiler que contiene la información de control agregada al final de la PDU. Aquí vemos en la imagen la trama que se compone de pues, estos tres elementos, que son el encabezado, el paquete de datos y el tráiler como tal. Así se divide la trama. Después de que por decirlo así, se obtiene la trama, pues se continúa con el formateo de los datos para su posterior transmisión. Pues el tramado se rompe el string en agrupaciones descifrables, con la información del control insertada en el encabezado y el tráiler como valores en campos diferentes. Este formato brinda a las señales físicas una estructura que pueden recibir los nodos y que se pueden decodificar en paquetes del destino. También los tipos de campos comúnmente influyen en campos indicadores de arranque y detección y los campos de tipo, que es el tipo PDU que contiene la trama. Continuando, tenemos que el control es un control de servicio de control de flujo
Y un campo de datos, pues el contenido de las tramas, como el paquete de la capa de red. Acá tenemos esta imagen, que la capa de enlace de datos pues se divide en dos, pues el control de acceso de enlace lógico y el control de acceso al medio, como lo venimos explicando anteriormente. Está la capa física, que la señal va en ceros y unos, y la trama pues se codifica en una señal de la capa física como tal. Los estándares de la capa del modelo OTSI, la número 2, estos estándares están en las ISO, como las HDLC, las IEEE, la ITU y las ANSI. Estos son los principales estándares que manejan esta capa número 2 del modelo OTSI. Acá tenemos un ejemplo de lo que son los dispositivos de enlace de datos y vamos a definir cada uno de ellos. Pues los métodos que pues, se utilizan para el control de acceso al medio son los protocolos de la capa de enlace de datos OTSI, como la ISO, la ITSU y la ANSI, entre otras. Esos son los principales métodos que se utilizan para el acceso al medio en esta capa. Cuando no se encuentra con un método de control de acceso al medio, la transmisión es sin control. Y por lo tanto es un control de acceso al medio como una colisión, donde todos los hosts transmiten el instante donde se desean producirse y colisiones, bajando así considerablemente el rendimiento de la red como tal. Una de las alternativas para que no se presenten estas colisiones son los métodos de un alto grado de control y los métodos de un bajo grado de control. Los métodos con un alto grado de control pues impiden que se den estas colisiones, pero generalmente sobrecargan el proceso de comunicación y los servicios son más lentos, pues van a estar en constante revisión para que estas colisiones no se presenten y pues por lo tanto tienden a ralentizar un poco el sistema. Y los métodos con un bajo grado de control tienen pocas sobrecargas en el control de comunicaciones, pero debido a ese grado de libertad se presentan colisiones como tal, o sea, porque se va a permitir un mayor flujo de datos sin una seguridad como tal. Y pues esto hace que los datos se presenten colisiones entre ellos. También están los métodos controlados y los métodos basados en contención. Los métodos basados, pues se dice que cada host tiene un tiempo asignado para transmitir. Y los métodos basados en contención, todos los hosts compiten por el medio. El primero en llegar, el primero en servirse. Por ejemplo, el primero en llegar a ese puerta de enlace, pues será redireccionado como tal. Y también se dice que es una trama diferente para cada medio. No todos los medios van a tener una trama igual. No es lo mismo un medio cableado que un medio pues que sea inalámbrico como tal. Ya eso fue todo, entonces muchas gracias por su atención y pues nada, feliz día.